No, pero es mejor que él hable con la mano. Mejor que eso tenga en la mano. No, que la literatura de Manuel Zapata Olivella está al lado de Manuel García Márquez. ¿No te los han dado? Yo sé los de todos. ¿Cuáles necesitan? Te lo juro. Manuel Zapata Olivella, el corazón tiene que estar aquí al lado. Pero ¿por qué no lo vi? Un regalo para ti. ¿Dónde está la oveja negra y no lo vi? Es un regalo. Ustedes deberían tener esos derechos. ¿No? Yo los consigo. ¿Qué necesitan? Porque Monserrat ya ha ganado toda esa historia maravillosa de los amigos que eran ellos dos. Y él es primo de Manuel Zapata y de Gabriel García Márquez. O sea, hay que escribir esa historia. Doctor, ¿le recomiendo el micrófono, por favor? ¿Aló? Sí, claro. Ahí. Está muy bien. Pero si no lo usan, perdemos el... No, sí, él lo usa. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí en la 36ª Feria Internacional del Libro, país invitado de honor Brasil, pero también tenemos un invitado de honor muy especial, que es el autor del libro Pota Guerra, cuyo autor es el doctor Rafael Rivera, libro que ha sido editado en Oveja Negra, en auspicio también y en colaboración con la Universidad de Montreal, a quien damos el más cordial agradecimiento. Empezamos este lanzamiento de esta ópera prima del doctor Rafael, dándole la palabra al doctor José Vicente Cataraín, director de la editorial Oveja Negra. Doctor Cataraín, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por participar en este lanzamiento. Como editor me pareció algo sorprendente cuando llega a la editorial la propuesta de este libro y lo leemos y encontramos un libro realmente impresionante sobre la cultura peruana, las tradiciones antiguas y el lenguaje antiguo, y escribí una reflexión mía personal, que la pusieron de prólogo. Entonces voy a leer lo que le escribí yo a Rafael Rivera. Mundaca lo destaco por lo vasco. Yo soy vasco y mi padre vasco. Entonces, es así. Es menester mencionar que desde un principio nos llamó la atención esta novela escrita en castellano peruano, aparente que no conocíamos en tal profundidad, provisto de giros verbales y expresiones idiomáticas propias del Perú, tanto moderno como ancestral. Leerla y contextualizarla fue todo un reto. Por ello consideramos que, entre muchas otras cosas, esta obra es un aporte cultural muy interesante.
tanto para los investigadores académicos como por las autoridades educativas peruanas. La estructura narrativa que presenta la novela es novedosa en cuanto al uso de diversos planos paralelos utilizados como soportes que permiten describir la violenta confrontación entre los antagonistas de la guerra civil que azotó Perú décadas atrás. La novela nos presenta por un lado la Marina de Guerra del Perú en la base de Callao, preparándose para exterminar de manera sanguinaria la subversión, y el otro lado al criminal y subversivo grupo terrorista que el mundo conoció como Sendero Luminoso, apertrechándose de igual modo para ir a la guerra contra el Estado peruano. Desde las primeras líneas del libro es destacable la forma como el autor hace omnisciente la presencia de los jefes de cada bando. Por los sediciosos, su comandante, el famoso, mal llamado famoso Abimael Guzmán, que todos sabemos el horror, alias presidente Gonzalo, y por el Estado peruano, el presidente de la República del Perú, manteniéndoles este firme propósito de toda la historia e infundiendo en los personajes una aura misteriosa. Mis reflexiones sobre el libro, pero solamente lo leo al final. Utilizando una narración de ritmo sostenido sin alterar los hechos ni distraer al lector, el autor nos muestra una historia que tiene que ver más con lo emotivo que con lo violento, y es que lo dramático tiene su punto de partida cuando Treviñín deja su casa, su chica y sus amigos por demostrarle a su irascible padre que él es capaz de hacerse hombre entre militares, mientras que Jaime Guaidó se aleja de su familia y su apacible Villa El Salvador por los pasos de Rosita Cautí y su maestro Paiva. El hartazgo de la guerra que sufre por tanto Treviñín como el camarada James Guaidó hace que estos dos personajes coincidan en sus peligrosos deseos de desertar, iniciando una conspiración rocambolesca e impensable. Si usted, lector curioso, siente la necesidad de conocer por qué el título Pota Guerra, tendrá que descubrir el ingenioso juego de onomatopeyas que se esconde magistralmente entre las líneas de esta genial novela. Entonces ahora quiero, para Oveja Negra, esta obra es una obra especial porque es una obra que resalta una cultura peruana que a veces ni el propio Perú la ha destacado, y creo que es un aporte gigantesco de Rafael, que yo pienso que es un aporte grande a reconocer esa cultura antigua con ese idioma especial que ya no lo conocemos y que está aquí en el mundo. Entonces es una historia muy valiosa. Queremos publicar la obra para Perú porque no lo conoce. Esta está publicada con Canadá, ahora queremos hacerla para Perú porque me parece que es país propio de este libro, y expreso mi reconocimiento y mi admiración hacia Rafael Rivera Mundá. Muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, quiero agradecer la presencia del doctor Luis Carlos García, representante de la Cámara de Comercio, dejar, por supuesto, al editor, magnífico editor, doctor José Vicente Caperadín Vélez. Yo he venido de muy lejos a presentar una novela que no pensamos en un principio iba a tener una trascendencia principalmente académica, por tanto ha sido publicada gracias a José Vicente en muchas universidades europeas y norteamericanas, con la ayuda de una plataforma especial que hace llegar esta novela de forma digital, y he tenido algunos comentarios de amigos que han podido leerla. Antes que nada quiero hacer unos agradecimientos especiales, verdaderamente especiales, porque llegar aquí hasta el momento ha sido todo un periplo, aunque pareciera algo muy simple. Agradecer a mis colegas, profesores y coequipo, Jorge Luis Ríos Durán, doctor Jorge Luis Ríos Durán, doctor Daniel Cuevas, Charín, y a los amigos que he encontrado acá que son muy valiosos, en este momento están haciendo válida esta presentación, el señor William Arturo Herrera y el señor Eduardo Ramírez. Vamos a hablar un poco de la novela. Esta novela es una novela testimonio, no es una novela completamente ficcional, no se me ocurrió de repente y la quise plasmar, principalmente porque el tipo de estas novelas ya han sido en el Perú, sobre todo en un tiempo atrás,
el tipo de novela de descripción de la violencia durante los años difíciles de Sendero Luminoso fue bastante prodigiosa, vamos a decirlo de alguna manera. Siempre se habló de lo mismo, de la confrontación del Estado en una guerra cruenta contra un grupúsculo de mentes que querían destruir el Estado de Derecho. Lo que no habían hablado jamás era de la paz dentro de la guerra. Y cuando mi amigo, mi brillante amigo, que es el protagonista de esta novela, me propuso escribirla, me lo propuso hace muchos años, cuando estaban sucediendo los hechos, cuando éramos adolescentes. Él fue una víctima de esta violencia que genera el ingresar en la guerra a la gente tan joven. Yo sé que muchos de los países latinoamericanos, inclusive en el Canadá, país donde estamos viviendo nosotros, la edad que tiene la gente para ingresar al servicio militar puede comenzar con permiso de los padres a partir de los 16 años, ¿no? Pero eso siempre y cuando se les enseña a marchar, se les enseña a cantar y amar a la patria. En la época que escribí este libro, que pensé escribir este libro y que tomé notas de la experiencia de mi amigo, él me decía: Rafael, tengo 17 años y estoy en una guerra que no la entiendo. En esa época enganchaban a los jóvenes para que vayan a la guerra con este grupo de locos sin siquiera haber llegado a amar. Tal es el caso del segundo protagonista, que sí es una ficción, es un personaje ficcional, pero que se desprende de la experiencia de muchos jóvenes que yo he conocido, ahora ya muertos probablemente también, porque en la época murieron muchos, que tomaron las armas en contra del gobierno, en contra del Estado, en contra de la República, embelesados por canto de sirenas que le daba este demente Abimael Guzmán. Ellos tampoco supieron, a sus cortos 16, 17 años, supieron por qué tomaban las armas, y sin siquiera haber amado por una vez, ya estaban, muchos de ellos, o estaban mutilados o estaban muertos. Mi amigo Enrique La Rosa Mato fue uno de esos sobrevivientes de esta época. Desgraciadamente, cosas de la vida y cosas de la responsabilidad misma de esta guerra hoy no lo tenemos con nosotros. En este momento estoy mirando, probablemente me está mirando también la señora Nelly. Señora Nelly, este es un homenaje a Kiki, a nuestro Kiki, que quisimos tanto y que tanto bien y tanto amor nos dio a todos. Y yo quiero que no se olvide su historia. Y él no quería que nos olvidemos de esta historia, porque me dijo, durante un año me insistió en que escriba esta novela. Quizá la dedicatoria más grande debió haber sido para usted, que sufrió la pérdida probablemente de la manera más atroz. La señora Nelly Mato le da pelo, le da acá un saludo muy grande y un cariño tremendo. Y por supuesto, ¿no?, a Piero, a Carlos y a Fiorella, los hermanos que sobrevivieron. Cuando el año pasado escribo la novela, empujado por un recuerdo bastante persecutor de mi amigo, y en circunstancias que veía que en otros sitios del mundo seguían haciéndose este tipo de guerras fratricidas, que tomé la propia y comencé a recordar lo que él me decía, algunos apuntes muy viejos también, y empecé a redactar, empecé a narrar. En un principio, para mí, para terminar, para cerrar el círculo, porque él me decía que escriba, escribe. Claro, un chico de 17, 18 años que le pide a otro muchacho, escribe, es para que el grupo de amigos lo conozcan, para que más adelante, cuando seamos grandes, nos abracemos y nos riamos de las cosas que él me mandaba escribir y decir, mira, esas tonterías que me hicieron hacer no pudieron conmigo. Y esa era la idea, pero él desapareció. Y recién tomé en cuenta de que cuando él me decía escribe, era para que el mundo sepa su historia. Entonces me aboqué, a pesar de que estaba haciendo los estudios doctorales, me aboqué completamente a la redacción de este libro. Y eso sí tengo que decirlo, ya lo sabe José Vicente, ya se lo he contado.
Yo de niño he leído mucho, mi padre y mi madre me hacían leer mucho. Y los libros más significativos para mí que he leído siempre tenían ese sellito amarillo, blanco, perdón, siempre eran blancos con esa ovejita que venía ahí. Para mí este sello era sinónimo de grandeza. ¿Por qué? Porque este sello lo traía García Márquez. 7 veces leí, durante mi vida hasta ahora, 7 veces he leído 100 años de soledad. Creo que si hay un concurso para preguntas sobre esto, yo lo puedo ganar, definitivamente. Conservo todavía, y le contaba a mis amigos y le contaba a José Vicente, conservo un tomo del General y su laberinto, que cuando lo tengo en mi biblioteca, cuando lo quiero sacar, lo tomo, entro en emoción, veo el sello y veo que ahora ese mismo sello está en mi libro. No me considero entre los grandes, pero me considero un gran afortunado de que una editorial como Oveja Negra me haya publicado. Cuando mi mujer ve el libro y lo toque, lo ve, le dice, ¡ay, huele viejo! Huele papel usado. Y le digo, ponga ese libro en su stand si no quieres tener problemas con un divorcio. No. Ella lee mucho también, lee bastante. Yo contacté al señor Cataraín con temor. Les voy a confesar que con mucho temor. Ni siquiera pensé que me iba a escribir, que me iba a responder. No inmediatamente, una semana luego, quizás un par de meses, tengo la respuesta. Y la respuesta que me envía él conservo la conservo fotocopiada, porque saqué fotocopia del mail, y conservo el mail todavía en los archivos. Una palabra muy bonita que escribe, me dice, me gustó mucho cómo describes tú este problema, pero sobre todo la clase que das en tratar de juntar tu vocabulario, tu vocablo, de tratar de recrear cómo habla el peruano, no para el mundo entero. Para nosotros leer el libro, leer tus manuscritos ha sido todo un reto. Claro, pongo muchas palabras peruanas, inclusive me he animado y he ingresado algunas palabras quechuas, que es como saben ustedes, ¿no? Es el idioma de mis ancestros. Entonces, cuando el señor Cataraín me escribe y me dice, vamos a hacer este libro, no lo podía leer. Se lo conté a mi mujer, ella estaba muy contenta conmigo. Se lo conté a algunos amigos, me dijeron escépticamente, sí, vamos a esperar a que esté el sello en tu libro. Hermoso fue. Esos meses de harta comunicación, me hubiese gustado mucho poder comunicarme con José Vicente, pero sé que es el hombre más ocupado en la tierra. Dios santo, qué inquieto, verdaderamente muy inquieto. Y tuve que hacer un puente con una persona que está ahí atrás y que estimo muchísimo, porque me dio muchísimo apoyo. Sí, muchísimo apoyo en todo eso. Lady Tatiana, o Tatianita, como te digo, por favor, un aplauso para ella que está ahí paradita. Una paciencia. Sí. ¿Cómo está? Pase, por favor, pase, adelante. José Vicente, ese sí creo que le puedes invitar. No te preocupes, ya sé lo que es, recién sé lo que es el Bogotá. La señora Yelena Tabana ha venido a sentarse con nosotros, por favor, siéntate aquí. Muchísimas gracias por tu presencia. Es una importante profesional del libro en Perú, que está aquí en la rueda de negocio. Nos conocimos y la he invitado para que se conocieran, porque este libro tiene que ser peruano. Muchas gracias, José Vicente. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Sí, es un honor verdaderamente tenerte aquí con nosotros. Esperamos todos que este libro pueda materializarse en mi país. Una cosa no extraña, pero sí inhabitual,
fue que a Perú ha llegado de manera digital y por la plataforma Amazon, ¿no? Pero no lo hicimos nunca en papel, porque la idea como en un principio siempre fue disfrutar un público que no esté tan afín con la historia que traía y con la problemática que yo estaba exponiendo. Entonces, en ese sentido, José Vicente era la puerta, es el mago que sabe llegar a todas partes, y gracias a él, ahora en Norteamérica, ¿no? en diversas universidades norteamericanas, una de las cuales yo vengo, de la Universidad de Montreal, tienen el libro en manera digital, en forma digital, para los estudiantes y para que ellos puedan pues, tener un acercamiento acerca de este tipo de problemática. Entonces, esperamos contar contigo para su próxima edición en el Perú, para que nuestros compatriotas puedan saber que no todo es violencia, también hay mucho de amor, hay mucho de compromiso, sobre todo de la gente que no quiere pertenecer a este ámbito militarista, vamos a decirlo así. Entonces, la historia, un poco contarles, no el libro en sí, porque tienen que conseguirlo luego. La historia va, como ya saben ustedes, el nombre es un poco extraño, dice Pota Guerra, ¿no? Y bajo la historia de Tribilín y el camarada James White. Tribilín y el camarada James White son dos personajes, como le digo, uno real, de carne y hueso, el otro es ficcional, pero vamos a decir armado, construido, ¿no? A partir de muchas otras personas que yo conocí cuando era joven y estaban inmersos en el problema del terrorismo, porque el terrorismo en mi patria era un terrorismo mimético, se metía en las aulas de los colegios. De repente tú no sabías con quién estabas hablando y el que hablaba contigo ya estaba completamente convencido de la vorágine de violencia que querían. Uno decía, este niño, qué bien escribe, qué bien habla, qué bueno que es. Eran personas inclusive hasta bondadosas que en la calle podían dar un dinero a los pobres, pero que sin embargo traían dentro de sí ya el veneno ideológico que este demente había desperdigado entre muchos profesores, inclusive de primaria y secundaria de nuestra patria en la época, ¿no? La historia es un paralelismo entre dos personajes que son de bandos diferentes. Tribilín, que es el protagonista de mi obra, es un hombre militar, por cuanto en la época no podían dar su propio nombre, porque si daban su propio nombre venía Sendero Luminoso, buscaba a la familia y mataba a la familia simplemente por el hecho de que él era un militar. Entonces los obligaban a tener un nombre escondido. Este nombre de mi personaje era Tribilín. El camarada James Guairo es un nombre, Guairo es un apellido quechua muy antiguo, y que yo le pongo a mi personaje este apellido porque justamente quiero resaltar de que el Perú entero está involucrado en este tipo de problemas, no solamente el costeño o el costeño que está con cierta educación, sino también el ande peruano. La palabra Pota Guerra en realidad es una deformación del castellano, ¿no? Pero que es la clave, vamos a decir, es el punto de quiebre cuando ustedes lean la novela, es el punto de quiebre en donde nos dice cómo aquellos dos llegan a tener una amistad, siendo opuestos los dos, cómo llegan a tener una amistad y cómo planean ellos hacer una deserción de la guerra, no de sus bandos, sino de la guerra en sí y de la violencia. Bueno, voy a terminar acá mi alocución. Voy a dejar al doctor Catarín para que termine de pedir en ese momento. Muchísimas gracias a la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy contento de tenerlos aquí, de este momento importante, el nacimiento de este libro, que esperamos que llegue a Perú y que circule en muchas universidades, y la editorial se siente muy honrado de ser tu editor. Ahora disfruten la invitación que hace Rafael.
La universidad, muy bien. Por favor, pueden acercarse. Aquí tenemos un pequeño dato para todos nosotros que estamos aquí presentes. Acérquense, por favor. La persona que esté por otro lado y no haya escuchado también pueden acercarse. Estamos felices en este momento. Gracias. Oh, sí, sí, sí. 22:30. 22 minutos. Sería. Es muy común para que corra por internet. El Facebook.